Excavaciones en Jerusalén podrían haber revelado el lugar exacto donde Poncio Pilato condenó a Jesús a muerte. Se encontraron estructuras romanas del siglo I y, como hallazgo destacado, una inscripción perfectamente legible que confirma no solo la existencia de Pilato, sino también su cargo oficial en ese periodo. ¿Estaríamos ante el verdadero tribunal del juicio más trascendental de la historia? En este video verás todas las evidencias y descubrirás si este es realmente el lugar donde se pronunció la sentencia. Y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Los evangelios describen una escena cargada de tensión. Es de madrugada en Jerusalén. Jesús ha sido arrestado, interrogado y finalmente llevado ante el gobernador romano, Poncio Pilato. No se trata de un encuentro privado. El texto habla de un espacio oficial, un lugar público donde se dictaban sentencias. Juan menciona el pretorio. También habla del lugar llamado Litostrotos, y en hebreo Gabata, un pavimento de piedra donde Pilato se sentó en el tribunal. Ese detalle es clave. No es una referencia vaga, no es simplemente un patio. Es un sitio específico, con suelo empedrado, asociado al poder romano y a la autoridad judicial. Imaginemos la escena: soldados, líderes religiosos, una multitud creciente, el gobernador sentado en su silla oficial. Allí se pronuncia la pregunta que atraviesa los siglos: ¿qué es la verdad? Allí se lava las manos. Allí se dicta la condena. Durante siglos, los peregrinos que visitaban Jerusalén caminaban por un lugar tradicionalmente identificado como el sitio del juicio. Pero la pregunta siempre estuvo presente: ¿era realmente ese el escenario histórico del siglo I? Porque Jerusalén fue destruida en el año 70, reconstruida, transformada, enterrada, bajo capas de historia. Lo que vemos hoy no es exactamente lo que existía en tiempos de Jesús. Y aquí comienza el verdadero desafío. Si el juicio ocurrió en un lugar concreto, ¿puede la arqueología localizar ese espacio dentro de la ciudad moderna? Para responder a esa pregunta, primero debemos entender qué era realmente el pretorio y dónde residía el poder romano en Jerusalén durante el siglo I. Durante siglos, la tradición cristiana señaló un lugar específico en Jerusalén como el escenario del juicio: la Fortaleza Antonia, una estructura situada junto al templo, en la parte oriental de la ciudad. Los peregrinos recorrían sus pasillos convencidos de que allí, en ese punto elevado, Jesús había sido presentado ante Pilato. El lugar incluía un pavimento de piedra antiguo, visible hasta hoy, que durante mucho tiempo fue identificado como el Litostrotos, mencionado en el Evangelio de Juan. Pero aquí surge el problema. Las excavaciones arqueológicas realizadas en el siglo XX comenzaron a revelar que ese pavimento no pertenecía al siglo I, sino a un periodo posterior, probablemente del siglo II, construido tras la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70. Es decir, el suelo que durante siglos fue venerado como el lugar del juicio no existía en tiempos de Jesús. Este hallazgo obligó a los investigadores a replantear la ubicación del pretorio, porque el pretorio no era un edificio fijo con ese nombre grabado en la entrada. Era, en esencia, la residencia oficial del gobernador romano cuando se encontraba en la ciudad, y eso cambia completamente el escenario. Sabemos por fuentes históricas que los gobernadores romanos residían habitualmente en Cesarea Marítima, la capital administrativa de la provincia. Pero durante las grandes fiestas judías, como la Pascua, se trasladaban a Jerusalén para mantener el orden, debido a la enorme afluencia de peregrinos. Entonces, la pregunta crucial es:
¿Dónde se hospedaba el gobernador romano cuando visitaba Jerusalén? La mayoría de los historiadores coinciden que el lugar más probable no era la fortaleza Antonia, sino el antiguo palacio de Herodes el Grande, situado en la parte occidental de la ciudad. El palacio no solo era la estructura más lujosa y segura de Jerusalén, también era el complejo más adecuado para alojar a una autoridad romana de alto rango. Tenía torres fortificadas, amplios patios, salones administrativos y un nivel de monumentalidad que encajaba con el poder imperial. Si Pilato se encontraba en ese palacio durante la Pascua, entonces el juicio no habría ocurrido en la zona oriental cercana al templo, sino en el sector occidental, cerca de lo que hoy corresponde al área de la Puerta de Jaffa. Y aquí es donde la arqueología comienza a ofrecer piezas que encajan con sorprendente precisión. Porque bajo esa zona occidental, excavaciones recientes han sacado a la luz estructuras romanas que podrían corresponder precisamente al complejo palaciego del siglo I. Si el palacio fue el verdadero pretorio, entonces el lugar del juicio podría estar en un sitio completamente distinto al que durante siglos señalaron las tradiciones. Y eso nos lleva directamente al hallazgo arqueológico que ha reabierto este debate. En los últimos años, excavaciones en la zona occidental de Jerusalén, cerca de la actual Puerta de Jaffa y la ciudadela conocida como la Torre de David, han revelado estructuras monumentales que pertenecen al período del Segundo Templo. No se trata de simples muros dispersos, hablamos de restos masivos, cimientos robustos, patios pavimentados y espacios administrativos que coinciden con las descripciones históricas del Palacio de Herodes el Grande. Las investigaciones dirigidas por la Autoridad de Antigüedades de Israel sacaron a la luz parte de este complejo palaciego, que, según fuentes antiguas como Flavio Josefo, era la residencia más impresionante en Jerusalén en el siglo I. Josefo describe un palacio con amplios patios, salones decorados, torres fortificadas y un nivel de lujo comparable al de las grandes construcciones romanas del Mediterráneo. Era sin duda el lugar más apropiado para que un gobernador romano se alojara durante su estancia en la ciudad. Pero lo más impactante no es solo la identificación del palacio. Durante las excavaciones se descubrió un amplio pavimento de piedra del período herodiano, un espacio abierto que pudo haber funcionado como patio administrativo o área pública dentro del complejo. Y aquí, la conexión se vuelve inevitable. El Evangelio de Juan menciona que Pilato se sentó en el tribunal en un lugar pavimentado, llamado litostrotos. La palabra griega literalmente significa suelo de piedra. No cualquier superficie, no tierra apisonada, no madera, piedra. El pavimento hallado en esta zona occidental pertenece precisamente al periodo correcto, primera mitad del siglo I. No es posterior, no es bizantino, es contemporáneo a Jesús. Además, la localización encaja con la lógica política del momento. Durante la Pascua, cuando Jerusalén se llenaba de peregrinos, el gobernador necesitaba un espacio seguro, amplio y simbólicamente dominante desde donde ejercer autoridad. El Palacio de Herodes ofrecía exactamente eso. Las excavaciones también revelaron sistemas de drenaje, estructuras defensivas y evidencias de uso administrativo que indican que el complejo no era simplemente una residencia privada, sino un centro operativo del poder romano cuando el gobernador estaba presente. Esto cambia radicalmente el mapa mental que durante siglos se enseñó a los peregrinos. El juicio ya no estaría asociado a la zona del templo, sino al corazón del poder político romano en Jerusalén. Y aunque la arqueología no puede colocar una placa que diga «aquí se sentó Pilato», las piezas comienzan a alinearse con una coherencia histórica difícil de ignorar. Ubicación correcta, periodo correcto, infraestructura adecuada, contexto político preciso. Por primera vez, el escenario del juicio deja de ser una tradición transmitida y comienza a encajar dentro de un marco arqueológico sólido. Pero hay otro elemento que fortalece aún más esta reconstrucción histórica y que vincula directamente el nombre de Pilato con la evidencia material.
Antes de continuar con la evidencia que conecta este complejo con el juicio de Jesús, si este tipo de descubrimientos arqueológicos te están ayudando a ver los relatos bíblicos desde una perspectiva histórica más concreta, este es el momento perfecto para dejar tu me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita y contarme en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Ahora, volvamos a la piedra, porque hasta este punto hemos hablado de estructuras, pavimentos y contextos, pero hay un hallazgo que cambia completamente la discusión. Una inscripción que menciona directamente el nombre de Poncio Pilato. Porque hasta ahora hemos hablado de lugares, estructuras y pavimentos, pero aún faltaba una pieza fundamental: el propio nombre del gobernador. En 1961, durante excavaciones en Cesarea Marítima, la capital administrativa romana de la provincia de Judea, un equipo dirigido por el arqueólogo italiano Antonio Frova realizó un descubrimiento inesperado. En una escalinata del Teatro Romano apareció una piedra reutilizada como material de construcción. No parecía extraordinaria a primera vista, pero al limpiarla comenzaron a revelarse líneas grabadas en latín. La inscripción estaba parcialmente dañada, pero lo suficientemente clara para leerse Poncio Pilatus, praefectus Judae. Poncio Pilato, prefecto de Judea. Este hallazgo es extraordinario por varias razones. Primero, porque es la única inscripción arqueológica conocida hasta hoy que menciona directamente el nombre de Poncio Pilato fuera de los textos literarios antiguos. Segundo, porque confirma su título oficial, no procurador, como a veces aparece en traducciones posteriores, sino prefecto, el cargo correcto utilizado durante el reinado de Tiberio en la primera mitad del siglo I. Ese detalle técnico es crucial. Significa que el Evangelio sitúa el juicio dentro del marco administrativo correcto del Imperio Romano. La inscripción probablemente formaba parte de una dedicación oficial a Tiberio realizada por Pilato en Cesarea. Es decir, no era una referencia secundaria, sino una afirmación pública de su autoridad. Esto elimina cualquier duda histórica sobre la existencia de Pilato. Ya no dependemos exclusivamente de los evangelios o de historiadores como Flavio Josefo o Tácito. Tenemos piedra, tenemos latín, tenemos título oficial. Ahora conectemos esto con Jerusalén. Sabemos que Cesarea era su residencia principal, pero también sabemos que durante las grandes fiestas judías, cuando Jerusalén multiplicaba su población y el riesgo de disturbios aumentaba, el gobernador se trasladaba a la ciudad para mantener el control. La Pascua era uno de esos momentos críticos. El prefecto romano no podía permitirse ausentarse en una festividad que conmemoraba la liberación de un pueblo oprimido por un imperio extranjero. El simbolismo era demasiado fuerte. Por eso, su presencia en Jerusalén no solo era probable, era estratégica. Y si estaba en Jerusalén, necesitaba una residencia oficial adecuada para ejercer su autoridad. Ahí es donde el palacio de Herodes entra nuevamente en escena. El complejo occidental ofrecía seguridad, monumentalidad y un espacio apropiado para instalar el tribunal. Un gobernador romano no dictaba sentencias importantes en un rincón improvisado, lo hacía en un entorno que reflejara poder. Cuando el Evangelio de Juan menciona que Pilato se sentó en el tribunal en un litostrotos, un pavimento de piedra, la descripción coincide con el tipo de patio administrativo que un palacio herodiano habría tenido. El hallazgo en Cesarea no prueba por sí solo el lugar del juicio, pero establece el marco histórico sólido sobre el cual esa identificación puede apoyarse. Pilato existió. Su título coincide con el periodo correcto. Su función administrativa está documentada. Su presencia en Judea está confirmada arqueológicamente. Y ahora, con todos estos elementos sobre la mesa, podemos enfrentar la pregunta final con mayor claridad. ¿Podemos considerar que el tribunal donde Pilato condenó a Jesús ha sido realmente identificado? Después de recorrer los textos, la tradición, las excavaciones y la inscripción de Cesarea, llegamos al punto decisivo. ¿Podemos afirmar que el tribunal donde Poncio Pilato condenó a Jesús ha sido identificado?
La arqueología rara vez ofrece certezas absolutas, acompañadas de una placa que diga, aquí ocurrió este evento. Lo que ofrece es algo distinto, coherencia histórica. Y en este caso la coherencia es notable. Durante siglos, el juicio fue situado en la fortaleza Antonia, junto al templo. Sin embargo, las excavaciones demostraron que el pavimento asociado a ese lugar pertenece a un periodo posterior al siglo I, es decir, no existía en tiempos de Jesús. Por otro lado, el complejo palaciego de Herodes en la zona occidental de Jerusalén existía en el siglo I. Era la residencia más adecuada para el gobernador romano. Poseía patios pavimentados compatibles con la descripción del litóstrotos. Encajaba con la lógica política y militar del momento. Además, sabemos que Pilato fue un personaje histórico real, con título oficial confirmado por inscripción arqueológica. Sabemos que durante la Pascua debía estar en Jerusalén. Sabemos que necesitaba un espacio público y simbólicamente poderoso para dictar sentencias. Cuando se colocan todas estas piezas juntas, el escenario más plausible deja de ser la tradición medieval y se desplaza hacia el palacio de Herodes. ¿Es una certeza matemática? No. ¿Es la reconstrucción históricamente más sólida disponible hasta hoy? Sí. La arqueología no puede reproducir el sonido de la multitud ni el momento en que se pronunció la sentencia, pero puede señalar el entorno donde ese evento encaja con mayor precisión. Y eso cambia la perspectiva, porque el juicio de Jesús ya no se sitúa en un lugar simbólico o indefinido, sino en un complejo real, excavado, documentado y estudiado. Las piedras de Jerusalén no cuentan toda la historia, pero lo que cuentan es suficiente para acercarnos como nunca antes al escenario donde se dictó una de las sentencias más trascendentales de la historia humana. El juicio de Jesús no fue una escena abstracta perdida en el tiempo. Ocurrió en una Jerusalén real, bajo la autoridad de un gobernador romano cuya existencia está confirmada por la piedra y la historia. Durante siglos, el lugar exacto del tribunal permaneció envuelto en tradición y suposiciones, pero las excavaciones en la zona occidental de la ciudad, junto con la evidencia del palacio de Herodes y la inscripción de Poncio Pilato en Cesarea, han redefinido el mapa histórico. Hoy, la identificación más sólida sitúa el pretorio no junto al templo, sino en el corazón del poder político romano en Jerusalén. Las piedras no pronuncian la sentencia, pero nos dicen dónde pudo haberse pronunciado. Y en ese cruce entre texto antiguo y evidencia arqueológica, el juicio deja de ser únicamente un relato de fe para insertarse dentro de un escenario histórico concreto. No vemos la multitud, no escuchamos la voz de Pilato, pero caminamos sobre los mismos cimientos que existían en aquel amanecer del siglo I. Si este contenido te pareció interesante y valioso, deja tu me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y dime en los comentarios qué opinas sobre esta identificación del tribunal. ¿Crees que la evidencia es convincente? Hasta el próximo video.